Hola, Dios te bendiga. Desde casa quiero traerte la palabra de Dios que me ha bendecido durante todo este tiempo, dando gracias a Dios por nuestras vidas también. La palabra de Dios está llena de pasajes bíblicos, de esperanzas, de alientos, para levantarnos en ánimo, de gozo, de historias reales que han pasado. Y a mí me gusta mucho, cuando leo algún pasaje bíblico, imaginarme la situación, qué habrá estado pasando en ese momento, qué es lo que hicieron, qué pasó acá, imaginarme todo, y como si fuera una película. Y hablando de película, hay muchas películas de ciencia ficción, de hechos reales, y a mí me gustan mucho aquellas, sobre todo las que son películas de catástrofes, como la 2012, Epidemia, La tormenta perfecta. Son películas que siempre tienen algún final feliz. En este caso, hablando de películas, yo me imaginé lo que estaba pasando en medio del mar, como lo relata Marcos en el capítulo 4, desde el versículo 35 al 41. Y esto tiene por título: Jesús calma la tempestad. En el versículo 37 del Evangelio de Marcos, versículo 37 nos dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Podemos imaginarnos esta situación en medio del mar, con vientos fuertes, vientos huracanados. Los discípulos y Jesús iban en una barca, en una balsa, no en un barco, mucho menos en un Titanic, sino que esta era una barca, una balsa, y ellos estaban en medio de esta tormenta, de este huracán. Y los que viajaban con Jesús estaban acostumbrados a pasar por tormentas, a lo que ellos se dieron cuenta que esto no era una tormenta normal como la que habían vivido, sino que esto estaba amenazando a sus vidas. Podemos ver que era una tormenta provocada por Dios, era una tormenta enviada por Dios para poder probar que Jesús hace milagros, para poner a Jesús en una posición donde Jesús pudiera hacer ver una vez más su poder ante esta situación, controlando a la creación también. Todo esto estaba para enseñarnos algo, pero ¿qué cosa no era para enseñarnos? Dice en el versículo 40 de este pasaje: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y esta es la enseñanza que nos quiere dejar este pasaje. Una enseñanza de fe, una enseñanza de esperanza, una enseñanza de confianza en medio de la tormenta, en medio de cualquier situación. Esta es la enseñanza que nos deja: confianza en Jesús, fe en Jesús, esperanza en Jesús. Jesús quería enseñar a sus discípulos que podían confiar en Él aún estando en medio del mar, en medio de las aguas, en circunstancias tan difíciles que podían estar pasando. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 23, nos relata la misma historia, pero con algunas diferencias de palabras. Dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban.
ellos no podían sacar el agua de la barca, ¿no? Porque al sacar el agua volvía a llenarse. Pero Lucas dice algo y se desencadenó, dice una gran tempestad. Se desencadenó, dice una gran tempestad de viento en el lago, de viento, ¿no? Huracán, ¿no? Y el huracán arrasa con todo. Y ellos estaban en medio del mar, de las aguas, de las olas, peligrando sus vidas. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 16, dice: y cuando llegó la noche. Así que están en medio de la oscuridad, sumado a que ya estaban en medio del mar, con el huracán, con las aguas que los tapaban, peligrando su vida, y de noche, en medio de la oscuridad. Mateo dice que también, a pesar de la tormenta, él estaba durmiendo. ¿Quién estaba durmiendo? Jesús. Jesús estaba durmiendo. El versículo 38 dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Alguna vez has estado cansada? Quizás con tanto quehaceres de la casa, los hijos, el esposo, el trabajo, cuántas cosas se te deben juntar y estás cansada. Yo me acuerdo de una situación que venía pasando durante una semana de mucho trabajo, con muchas cosas, y esperaba con ansias que llegue el día lunes, el día libre del oficial. Cuando llegó el domingo, yo hacía las cosas, trabajaba con más ganas, con más entusiasmo, porque iba a descansar el día lunes. Pero ese domingo a la noche, lunes madrugada, como decía Mateo, y se desencadenó una gran tormenta, que las señoras del hogar golpeaban mi puerta de la casa diciendo: tenienta, tenienta, nos inundamos, hasta usted se está inundando. Y claro, estaba tan cansada que me dormí. En medio de esos gritos, yo no sabía si estaba soñando o era real, y yo diciendo: no puede ser, si yo quería descansar. Y bueno, me levanté, pero tanto como las señoras y yo, ¿qué podríamos hacer en medio de una tormenta que se inundaba el hogar, las habitaciones? Tan solo sacar el agua. Pero algo había notado: mi presencia como directora, las señoras se sentían tranquilas. Y llevando esto a los discípulos, pensé, estando Jesús ahí, también se sentían quizás tranquilos, un poco asustados por la situación, con pánico, porque es normal tener pánico en estas situaciones. Yo creo que muchas de ustedes saben lo que es estar cansadas, porque estar cansada es de humano, porque estar exhaustas es de humano. Y acá podemos ver la humanidad de Jesús también. Hecho hombre, se cansó, estaba descansando, estaba durmiendo en un sueño totalmente profundo, que las olas balanceaban la barca de un lado a otro y Jesús durmiendo, descansando. Y esto es lo que yo digo: calma en medio de la tormenta. Jesús es el único que está calmado. Nadie más está en calma. El versículo 38 dice: le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo es posible que estés durmiendo mientras estamos pasando por todo este peligro? ¿No tienes cuidado de que perecemos?
Parecía que pensaban que no iban a sobrevivir. Todos estaban conscientes del peligro que estaban pasando. Estaban con miedo, atemorizados, aterrorizados por esta situación. Pero ellos sabían que Jesucristo tenía poder, sabían que Jesús hacía milagros, sabían que Jesús podía tener poder sobre la creación, sobre los desastres naturales. Pero la pregunta surgía: ¿podrá salvarnos de estas circunstancias? ¿Podrá librarnos de esta tormenta? Muchas veces sentimos en la vida que el barco de nuestra esperanza, que el barco de nuestra fe se balancea de un lado a otro por las tormentas de la vida. Tormentas de pánico, tormentas de virus que hoy estamos pasando por esta pandemia. Pero esto no solo ha traído al virus, sino que también ha traído tormentas de desánimo, tormentas de aflicción, de preocupaciones, tormentas de claustrofobia por el encierro, tormentas de aflicción por el tema económico. ¿Cuántas tormentas podemos nombrar que han venido o que están en nuestras vidas? Sin embargo, frente a esa tormenta, Jesús está. Jesús está en medio de eso, en medio de la desesperación, en medio de la aflicción. Nuestro Dios está en ese lugar. Hay una frase que dice: por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Y lo vemos en Marcos capítulo 4, versículo 39 al 40. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Estos discípulos interrumpieron el sueño de Jesús, el descanso del Señor. Escuchó sus clamores. Jesús se levantó y en 2 palabras les dijo a este viento y a estas grandes olas del mar: cállate y enmudece. Yo creo que Jesús tiene poder para calmar cualquier tormenta. El poder de Jesús es tan grande que aún el viento, las aguas, le obedecen. En el versículo 40 les hace una pregunta a Jesús: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? En otros evangelios dice: hombres de poca fe. Vivimos en un mundo donde hay huracanes, tempestades, vientos, catástrofes, fuegos, incendios, epidemias, pandemias, virus que destruyen la vida. Esto, claro, nos trae temor, desánimo, pánico y muchas otras cosas que podemos imaginarnos o aún tener. Jesús no hace la misma pregunta que sus discípulos en esta situación que estamos atravesando, en esta tormenta. Jesús quizás te está haciendo la misma pregunta en la tormenta que estás pasando, ahí remando en la balsa, balanceándote por los vientos que son contrarios, por aquellos huracanes, porque estás desesperada en medio de la tormenta sin saber qué hacer y a dónde recurrir. Pero no nos olvidemos que Jesús está en la barca como estaba con los discípulos. Y si Jesús hoy nos hace la misma pregunta:
¿por qué estáis así? ¿Por qué estáis así amedrentadas? ¿Por qué estáis así, mujeres? ¿Por qué lo están? Si yo estoy en medio de la tormenta, yo estoy para calmar la tormenta, dice Jesús. Al calmar la tempestad y el viento, Jesús nos dice que Él es Dios, que Él tiene poder. Que por eso este pasaje nos vuelve a llamar y a poner la fe, la esperanza y la confianza en Jesucristo. Por cualquier situación turbulentas que estemos pasando, por cualquier tormenta que hoy estemos pasando, Jesucristo está ahí. Jesucristo no duerme. Jesucristo está en medio de la situación. Jesucristo está para librarte en cualquier tormenta. Preguntémonos hoy, ¿podemos sentirnos abandonadas, indefensas, solas, cuando sabemos que Jesús es más fuerte que cualquier daño que nos pueda hacer? Jesús es más fuerte que cualquier situación. Jesús tiene poder para calmar. Querida amiga, en este día yo quiero animarte que puedas confiar en Jesús, que puedas ir a su presencia con confianza, con fe, sabiendo que Jesucristo está para levantarte, para sostenerte y para librarte de cualquier tormenta que estés pasando hoy. Jesús calma la tempestad. Jesús calma hoy tu vida. Que el Señor te bendiga. Y te mando un abrazo fuerte. Y oro por cada uno de ustedes. Dios les bendiga.